Buenos días a un nuevo día de la lectura sistemática explicativa de Génesis y comenzamos este día y vamos a leer capítulo 21 de Génesis. Habíamos dicho que en el capítulo 20 terminó con cuando Dios sana la matriz de la casa de Abimelech, ¿cierto? Porque Sara había tomado Sara pensando que era hermana de Abraham y le iba a tomar como mujer, y Dios trae juicio sobre la casa de Abimelech. Bueno, se cierra este capítulo, el 20, Dios sanando la casa de Abimelech y ellos pudieron tener descendencia. Y este capítulo, Génesis 21, comienza o trata específicamente de la llegada del hijo de la promesa. Finalmente llega Isaac, y este capítulo marca un momento en que Abraham y Sara habían esperado durante décadas la llegada de su hijo. Después de años de promesa, pruebas, errores y espera, Dios cumple exactamente lo que él había prometido. Entonces el tema central de Génesis 21 es que Dios cumple su promesa en su tiempo. Su tiempo es perfecto. Bueno, comenzamos. Vemos el nacimiento de Isaac, ¿no es cierto? El cumplimiento de la promesa. Este capítulo comienza con una hermosa frase en el verso 1 y dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho. Observa la expresión de estos versículos 1 y 2, como había dicho, como había hablado en el tiempo que Dios había dicho. Moisés quiere enfatizar algo. Dios cumplió exactamente lo que prometió. No antes, no después, no de otra manera, como ellos habían pensado en ayudarle a Dios, ¿recuerdan? Bueno, exactamente como lo había anunciado. También vemos que Isaac era el hijo de la risa. El significado de Isaac es risa, literalmente risa. Antes Sara había reído por incredulidad. Ahora ríe de gozo. Lo que parecía imposible se convirtió en una realidad, y ahora tenía en sus brazos su hijo. El deseo de su corazón se había cumplido, lo que Dios le había prometido estaba en sus brazos. O sea, ya la promesa era palpable, visible, y ella podía disfrutar de esa maternidad que tanto había deseado. Muchas veces Dios tarda tanto que creemos que ya no ocurrirá lo que Él prometió a nuestras vidas, pero cuando Él actúa entendemos que nunca llegó tarde. Para nosotros nos desesperamos, nosotros tenemos esta humanidad que nos desesperamos, no tenemos la paciencia para esperar, pero Él nunca llega tarde. También vemos que el conflicto entre Isaac e Ismael. Durante la celebración del destete, Sara ve a Ismael burlándose de Isaac. Esto genera tensión entre la familia. Sara pide que Agar e Ismael sean enviados lejos. Esto está en el verso 11. Y dice este dicho porque a Sara no quiere a Ismael ni a la criada en su casa. Entonces va y habla con Abraham y le dice en el verso 11 esto. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, lo que Sara le estaba pidiendo. Y a Abraham le duele profundamente porque Ismael también era su hijo. Era triste la situación. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que Ismael y su mamá tuvieran que salir? Porque Isaac era el hijo del pacto, primeramente. Y Dios le dice: en Isaac te será llamada descendencia, le dice a Abraham. Esto no significa que Dios abandonó a Ismael. Por nada del mundo, Dios guardó la vida de Ismael. Y esto también significa que la línea mesiánica vendría por Isaac, no por Ismael. Entonces se ven Agar, la sierva, la criada y el hijo de Abraham, Ismael, se ven en el desierto. Abraham le pasa
antes de irse, le pasa un odre de agua y pan a la madre para que no les falte comida en el viaje, en el camino. Pero se ven en el desierto y se les acaba el pan y el agua. Entonces Agar e Ismael llegan a una situación desesperada. El desierto, no sé si en algún momento usted ha estado en el desierto, pero si no tienes sombra, si no tienes agua, es igual a muerte. Entonces se les acaba el agua. Agar cree que el muchacho morirá. Entonces se prepara para eso. Y dice que lo dejan debajo de un árbol y ella se aleja para no ver morir a su hijo. Pero esto es hermoso porque dice, pero entonces Dios interviene. ¿Y qué pasa? Que Dios oye el clamor de Ismael. Y el nombre de Ismael, ¿sabe lo que significa? Significa Dios oye. Y nuevamente Dios escucha. Le abre los ojos a Agar para ver una fuente de agua que ya estaba cerca. O sea, la solución estaba cerca de ella, pero muchas veces en las circunstancias, en los momentos de dificultad no vemos la salida, pero está más cerca de lo que nosotros creemos. Dios siempre provee una salida para sus hijos. Entonces, dice que hay una enseñanza en esto, lo que yo decía. Dios ya tiene la provisión preparada. Lo que necesitamos es que Él abra nuestros ojos para verla. Entonces vemos que Dios también tiene un plan para Ismael. Aunque Ismael no era el hijo del pacto, Dios no lo abandona. Le promete en el verso del 17 al 20, le promete protección, descendencia y una gran nación. Esto muestra la compasión y la fidelidad del Señor. También vemos más adelante que el pacto con Abimelec, Abraham con Abimelec. Más adelante aparece nuevamente Abimelec, pero ahora ocurre algo diferente. Abimelec reconoce que Dios estaba con Abraham, ¿no es cierto? Y dice que le dice así en el verso 22, Dios está contigo en todo cuanto haces. Recuerdan en cambio en Génesis 20 lo que sucedió, el mal testimonio que tuvo con Abimelec Abraham, que le dice, no, ella es mi hermana, toma a Sara, la quiere hacer su esposa, tiene un sueño, Dios le habla, le dice, entrégala porque su esposo es Abraham. Después Abraham lo pillan en la mentira, es confrontado, pero mira el corazón hermoso de Abimelec, un corazón redentivo. Él podría haber echado a Abraham de sus tierras, él podría haber matado a Abraham, haberse quedado con Sara, pero él tiene temor de Dios. Es un hombre que tiene temor de Dios, Abimelec. Entonces, a pesar del mal testimonio de Abraham, ahora a Abraham, incluso los reyes reconocen la bendición de Dios sobre él. También vemos el pozo de Berseba. Dice que Abraham y Abimelec hacen un pacto respecto al pozo. Es una región desértica. El agua representa vida, provisión y futuro. El pozo se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios con Abraham. Entonces lo que Abraham hace es adorar a Dios, al Dios eterno. El capítulo termina con Abraham plantando un árbol y adorando a Dios. Esto está en el verso 33. Lo llama, ¿saben cómo llama Abraham a Dios? Jehová, Dios eterno. Abraham había aprendido algo importante. Las circunstancias cambian, las promesas tardan. Las personas fallan, hasta él mismo, ¿no es cierto? Vemos cómo falla, pero Dios permanece eterno, eterno. ¿Cómo podemos ver a Cristo en este hermoso capítulo 21? Vemos que Isaac es un hijo de la promesa. Isaac nació sobrenaturalmente. No fue producto de la capacidad humana. Esto apunta a Cristo. La salvación tampoco nace del esfuerzo humano, sino de la obra perfecta de Dios. También vemos que en Isaac se anticipa al Mesías. La línea prometida continúa.
Y lo hemos estado repitiendo constantemente esto. Vemos a Abraham, Isaac, y veremos Jacob, Israel y luego a Cristo. Cada paso acerca la llegada del Salvador. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Isaac cumplió una promesa específica, pero Jesús cumple todas las promesas de Dios. Y esto lo vemos en 2 Corintios 1:20, lo vamos a buscar. 2 Corintios 1:20, y dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. En sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas están en Cristo, en el sí y en el amén. Todo se cumple en Cristo. También vemos a Cristo en el agua, que es el agua para el desierto. Dios abrió los ojos de Agar para ver una fuente. Jesús representa como el agua viva que da vida al alma sedienta. Podemos entender esto y cómo lo aplicamos en nuestro diario vivir, este capítulo que hemos leído. Bueno, cuando Dios parece tardar, vemos que Abraham esperó 25 años por Isaac. La demora de Dios no significa el olvido. Dios puede tardar, pero Él cumple sus promesas, así que debemos aprender a esperar en el Señor en todo tiempo. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. También podemos ver la fidelidad de Dios en cuanto a las circunstancias, en cuanto a las circunstancias que parecen imposibles. Sara era estéril y anciana. Dios no está limitado por nuestras imposibilidades. Dios es el Dios de lo imposible. Vemos su gracia cuando nos sentimos abandonados. Yo creo que usted vea su gracia en todo momento. También cuando nos sentimos abandonados. Agar pensó que todo había terminado. Ella estaba preparada para la muerte de su hijo y de ella. Pero Dios estaba viendo la situación. Él no se hizo el sordo. Él acudió a su ayuda y le abrió los ojos para que viera la solución. Y asimismo Dios hace con nosotros. También vemos su gracia y su misericordia, y quiero que usted la vea también en su día a día cuando necesitamos provisión. ¿Cuánto hemos visto la provisión de Dios? A veces la fuente está cerca, solo necesitamos que Dios abra nuestros ojos. En los momentos de dificultad no vemos nada, no vemos ninguna solución, porque nuestra alma está abatida, cansada, pero yo quiero decirle algo, que la solución está cerca, más cerca de lo que usted piensa. No tenga miedo, no tenga temor, que Dios abra nuestros ojos para ver lo que Él ya provisionó para sus hijos. En resumen de este capítulo, dice que nace Isaac, el hijo prometido. Por fin llega el hijo prometido. Sara pasa de la risa de incredulidad a la risa del gozo. Ismael y Agar son enviados al desierto. Dios escucha y provee para ellos. Abraham hace un pacto con Abimelech. Se establece el pozo de Berseba. Abraham adora a Dios como el Dios eterno. Hay una frase clave en este capítulo, que Dios cumple exactamente lo que promete en el tiempo que Él determina. Eso es importante entender, en el tiempo que Él determina. Todo el capítulo prepara el camino para la llegada de Jesucristo, el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios para la humanidad. Ahora hemos terminado este tremendo capítulo. Medítelo en este día, que el Señor nos hable a través de su palabra siempre. Me despido, nos estamos viendo mañana para un nuevo capítulo. Bendiciones. Chao, chao.